Este es el último episodio del año de Esto es Podcast. Vamos a hablar de lo que más nos gusta hablar. Exactamente. Así que no te vayas. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Estamos transmitiendo en vivo desde mi canal de YouTube. Hoy decidí transmitir en vivo la grabación de mis podcasts. Así es, de más de uno. Así que si no quieres perderte la oportunidad de estar en vivo en alguna de las transmisiones, suscríbete a mi canal de YouTube. robertsasuke.com/YouTube, ya, y de paso te suscribes y todo lo que dicen los youtubers. Bien, en el día de hoy vamos a cerrar el año con el último episodio de Esto es Podcast, así de simple. Y vamos a hablar de lo que más nos gusta. Vamos a hablar de podcast, cómo estuvo el podcast este año. Realmente yo no he hecho ningún análisis exhaustivo del estado del podcast, pero sí he estado al tanto de muchas noticias que han ocurrido este año, muchas noticias vacías realmente este año porque las empresas grandes que intentaron adueñarse del podcast y muchas marcas que invierten mucho dinero en noticiarios de podcast y demás, pues simplemente están ahí soltando notas de prensa, pero a nivel de grandes industrias no ha habido nada muy interesante que digamos en el mundo del podcast, por lo menos este año. Realmente lo que indican los números es que todo ha bajado este año. Todo en el mundo del podcast. Y tranquilo, tranquila, que no hay que deprimirse por eso, no hay que estar triste. Yo había dicho durante este año en algún episodio que lo que está pasando a nivel estadístico con el podcast este año es que está volviendo a sus aguas. Está volviendo a lo que es verdaderamente el podcast. Mientras este formato se tomó en tiempos de pandemia como, oye, este es el formato que va a salvar a la humanidad de la cuarentena y que va a ayudar a lidiar, a canalizar, que es cierto que ayudó a muchísima gente a canalizar su incomodidad y su malestar. Bueno, pero ya pasó la pandemia. Entonces la gente naturalmente tiende a volver a lo que hacía antes. Y eso está reflejado en las métricas, pero no solamente en temas de reproducción y de escuchas y demás, sino también las empresas grandes que invirtieron mucho dinero en tiempos de pandemia en el podcast, hoy están invirtiendo menos porque el podcast no les está siendo muy rentable. ¿Qué es lo que pasa con el podcast que no le está siendo rentable a estas empresas? Bueno, estas empresas todavía, o parece que ya comenzaron a entender que este es un medio de nichos. Es que lo venimos diciendo desde que se creó. Esto es un formato de nicho. Yo sé que ha habido una migración grande de podcast al mundo de YouTube, a grabarse en video, que yo de verdad no le encuentro nada de gracia a escuchar un podcast viendo a la persona hablando, porque ver a la persona no me aporta más que el contenido que me dice. Por tanto, para mí es más beneficioso soltar la pantalla y no ver a esa persona, ¿ya? Mientras hago otra cosa. Pero ese es mi caso. De verdad no le encuentro gracia y por eso no me he vuelto a animar a grabar mis podcasts mostrándome. Si vas a YouTube, bueno, no vas a encontrar el video, pero la transmisión que estoy haciendo en vivo, en este momento, simultánea en Twitch, en Telegram y en YouTube, yo no salgo. Ya sale mi avatar. Porque lo importante es lo que tengo que decir, no cómo estoy vestido, ni el setup que tengo, la configuración, micrófono. Eso para mí de verdad es irrelevante. Pero bueno, mucha gente se ha movido a YouTube, ya, ¿no? Y entiende que eso es un podcast. Bueno, técnicamente yo no sé si es un podcast ahora porque soltaron el RSS feed del audio. Entonces, al final, si tú haces un podcast, entre comillas, solo en YouTube
y YouTube que no te da un RSS feed público y tú no sometes ese RSS feed público de tus videos a Apple Podcasts y a las principales plataformas, que la mayoría no aceptan video, entonces yo creo que no es un podcast. O sea, sí, ahora, porque lo que pasa es que podcast ahora se le dice a todo, ¿no? Pero un podcast es, o sea, el alma de un podcast está en la distribución. Si tú solo publicas en YouTube, no es distribución. Estás en un solo sitio. No, solamente está en un solo sitio. Es promoción. ¿Mm? O es simplemente colocarlo ahí, publicación. Eso ha pasado este año. Ha habido una migración de mucha gente imitando a Joe Rogan, imitando a muchos estadounidenses que tienen otra realidad. En el mundo anglosajón, el podcast se puede considerar industria porque sí hay mucha inversión millonaria. En Hispanoamérica no tanta. No es cierto que hay tanta. Entonces, en el podcast hispanoamericano, los ads, las campañas publicitarias no funcionan. Las empresas lo saben y por eso no están invirtiendo este año. Por eso Spotify este año ha invertido menos que otros años en podcast. Ya nadie quiere adueñarse del podcast porque se dieron cuenta de que es un medio realmente libre. La gente decide qué consumir, dónde consumirlo, cuántas veces consumirlo. Entonces no tiene sentido yo tener que escuchar un podcast que solo está en Spotify, con el reproductor que tiene Spotify, que es terriblemente malo, el peor del mercado, cuando yo tengo una plataforma llamada Pocket Cast, donde yo con el RSS feed que no me da Spotify, porque en Spotify tú no encuentras el RSS feed de un podcast, tú tendrías que buscarlo en Anchor o en otro sitio de donde venga. Entonces yo prefiero escuchar mis podcasts en Pocket Cast. Pero hay podcasts que nunca voy a escuchar porque no tiene visible el RSS feed. Bueno, eso también ha pasado este año. La inversión en publicidad ha caído en picada. Las descargas han caído también por lo mismo de que la gente volvió a la normalidad y si se enganchó con un podcast en tiempos de pandemia, hoy no está enganchado. A mí personalmente me pasó al revés. Yo, como tengo tantos años produciendo podcasts, yo en pandemia mis reproducciones bajaron un 30%. ¿Por qué? Porque ese 30% de gente me escuchaba camino al trabajo y como estaba en su casa, perdió el hábito y dejó de escucharme. Pero subió este año y más o menos se recuperó. ¿Por qué? Porque la gente volvió al trabajo. Por ejemplo, yo tuve más de 1 millón de reproducciones en mi podcast Te Invito a un Café este año. Un podcast premium, por cierto. O sea, estoy hablando de que los episodios en avance y en abierto, que fueron poquitos este año, lograron más de 1 millón de descargas. Es decir, este año los podcasts que estuvimos desde antes de pandemia, vimos cierta recuperación en las reproducciones. A nivel de ingresos, en mi caso particular, yo he ingresado más este año que nunca con podcasts porque cerré los podcasts y creé mi plataforma Sasuke Network, mía y de Jamie, claro que sí, o de Jamie y mía, Sasuke.network, y entonces se han ido apuntando muchas personas. No tantas como quisiera, pero vamos más o menos por los 60 miembros que están ahí aportando valor o devolviendo valor para hacer sostenible este proyecto. ¿Qué más decir sobre los podcasts? Estoy presentando en video, aunque solamente en vivo, y luego voy a quitar la transmisión, no se va a quedar grabada. Las analíticas de Listen Notes de este año, por ejemplo, en el año 2019, fíjate qué curioso, en el año 2019, durante todo el año, se crearon 337,063 podcasts nuevos. 300, quédate ahí con el número 300,000. En 2020 se disparó y se crearon nuevos podcasts. 1 millón, vamos a redondearlo, 1 millón de podcasts. Son 1,019,160, exactamente. El año pasado, 2021, se crearon nuevos 728,386 podcasts. Ahí bajó de 1 millón el 2020 a 728,000, pero sigue siendo más que 2019. Este año 2022
se han creado nuevos podcasts 211.718. Menos que en un poquito, menos no. Menos que en el 2019. Es decir, el año que se le acerca en creación de podcasts nuevos a este 2022 es el año 2018 con 203,000. Es decir, que este año la tendencia de creación de podcasts nuevos se redujo a números similares a 2018. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es lo que es. Y listo, eso es lo que es. Incluso cada mes yo decía, por ejemplo, mira, en diciembre de este año se crearon nuevos 7,228 podcasts. Cuando yo recuerdo que en 2020 cada mes se producían o se creaban, salían al mercado más de 150,000 podcasts nuevos. Bueno, esa es la realidad del podcast. Si tú evalúas las métricas de podcasts nuevos, por ejemplo, desde el año 2009, te voy a dar los números, desde el 2009 hasta el 2018. Mira, 2009, 20,000, 10, 23,000, 11, 26,000, 12, 30,000, 13, 34,000, 14, 40,000, 15, 57,000, 16, 91,000, 17, 133,000, 18, 203,000, 22, 211,000. ¿Qué quiere decir esto? Que el podcast sigue creciendo, pero lento, porque ese ha sido siempre su tendencia, crecimiento lento, que hubo una circunstancia que lo disparó, pero volvió otra vez. ¿Ya? Listo, así de sencillo. Porque así como se crearon podcasts nuevos, así también murieron muchos podcasts. Por ejemplo, en el año 2020 se creó 1,000,000 de podcasts, pero también murieron 119,000. Y en 2021, 100,000. Bueno, este año solo han muerto 38,000 podcasts. Y podcasts, vamos a ver. Vamos a ver por idioma. Por ejemplo, todavía el inglés es el idioma más hablado, donde hay podcasts. Luego sigue el español. En español, yo descargué la base de datos de Podcast Index. Si tú vas a podcastindex.org, puedes descargar libremente la base de datos de los más de 4 millones de podcasts que tienen. Y estoy depurando esa base de datos para ver las métricas exactas, o lo más objetivas posible en español. En español, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo del podcast, pero el inglés le lleva millas, naturalmente. O sea, mientras hay 1,800,000 podcasts, el 60% de los podcasts están en inglés. Bueno, el español, aunque es el segundo idioma, representa un 11.6%. Pero igual, esa es la realidad del podcast. El segundo país donde más podcasts se producen, el primero es Estados Unidos, es Brasil. ¡Hoy Brasil! ¿Cómo va? ¿Ya? Y España es un país también con mucha producción de podcasts. España está en el 7º lugar de países donde más se producen podcasts. México está 7, 8, 9, 10 en el puesto número 11. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el podcast sigue vivo. Simple y sencillamente. El podcast sigue vivo. Sigue avanzando el podcast en audio o en video con RSS feed distribuido. Porque yo supongo que en YouTube subió la producción de podcasts, entre comillas, exclusivos en YouTube, en video. Y hay mucha gente invirtiendo miles de dólares en cámara y de todo. Y bueno, eso es otro, pero eso hay que ponerlo aparte del movimiento de podcast que utiliza el RSS feed como medio de distribución. ¿Sigue creciendo? Sigue creciendo. A paso lento, a paso lento. La comunidad de podcast sigue ahí, sigue ahí. La gente sigue siendo fiel a sus podcasts, sí. ¿Qué le hace falta al podcast? Yo diría, y que es algo en lo que tenemos que enfatizar, y es mi invitación para el próximo año, generar cada vez más conciencia en los oyentes de podcast en español
de la importancia de devolver valor y ayudar a hacer sostenible a su podcast favorito. Mientras nosotros estemos engañando a la gente diciéndoles que este podcast es gratuito, porque eso es mentira. O sea, un podcast que no cobra por ser escuchado o que no tiene un medio de sustento no es gratuito. Está autosustentado por el productor. Entonces, mientras engañemos a la gente diciéndole que es gratuito, la gente se va a creer la idea de que los podcasts son gratuitos. Los podcasts se sostienen o por su productor o por su comunidad o por otro medio. Tenemos que cambiar el discurso y generar conciencia para que la gente sepa el esfuerzo que implica el valor que nosotros estamos dando a través de nuestros podcasts. Que eso no quiere decir que yo le vaya a cobrar a la gente si no quieres. Perfecto. Tú puedes decir, bueno, a mí mi podcast no me sale costoso sostenerlo, yo tengo mi empleo, yo lo voy a seguir sosteniendo de mi bolsillo. Bueno, díceselo. Me salió el dominicano. Díselo a la gente, que la gente sepa que este podcast es abierto. Sí, ¿qué significa abierto? Que está en diferentes plataformas. Es libre, que no tiene restricciones y que está en un espacio que no puede ser vetado o su estructura base no puede ser restringida, pero está sostenido por, díselo. Eso es lo que necesitamos, que la gente entienda que, y eso de los podcasts, uno tiene que pagar para escucharlo. Bueno, hay podcasts que sí se paga para escuchar y hay otros que no, porque son sostenidos económicamente por sus productores. ¿Ya? Eso es lo que nos falta. Porque yo entiendo que eso es necesario, fomentar eso, porque así todos ganamos. Gana la audiencia y gana el podcaster. Gana el movimiento y eso garantiza que el movimiento también se sostenga y que los podcasts se sostengan. Bueno, que mi podcast no tiene muchas reproducciones, a mí me escuchan alrededor de 100 personas. Mira, yo estoy sosteniendo Sasuki Network con 50, 60 personas. Listo. A ti te escuchan 100, tú logras que esas 100 te devuelvan valor, o 50, o 30 te devuelvan valor por la forma en cómo tú lo decidas. Puede ser valor por valor, que lo he explicado en este podcast también. He hablado de la filosofía de Adam Curry. Puede ser con membresía, como Sasuki Network. Puede ser con publicidad. Puede ser con infoproductos, con venta de artículos. La manera la eliges tú, pero hazlo. Con crowdfunding, perfecto, pero hazlo. Pero hazlo. Porque la gente tiene que entender que este medio, pues, que producir un podcast cuesta. A algunos menos, a algunos más. Por ejemplo, yo te puedo confesar que a mí a nivel de esfuerzo me cuesta muy poco producir un podcast. Y a nivel económico, bueno, más o menos. No como otros que quizás gastarán, no sé, miles de dólares. Yo no gasto miles de dólares produciendo mis podcasts. Pero aún así es un valor que yo estoy entregando. Y es un valor que también yo espero de vuelta. O sea, otra cosa que yo sugeriría es que dejemos de, aunque cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero dejemos de enfocarnos en números banales y enfocémonos en la métrica que mejor funciona, es la métrica de valor de vuelta. Entonces vamos a ir detrás de ese valor de vuelta. Hoy tenemos la posibilidad incluso de recibir satoshis a través de reproductores de podcast. Vamos a usarlo, pero vamos a hacer llamados a la acción en nuestro podcast para que la gente lo aproveche y para que lo use. Y vamos a seguir ofreciendo contenido de calidad y útil a la gente, preferiblemente. Hoy tenemos más competencia que antes. No solo, tú dirás, bueno, pero si hay menos podcast, hay menos competencia. Quizás en audio sí, pero está YouTube con sus videos, y está TikTok con sus videos, y están los Reels con sus videos. Todos están compitiendo por la atención de la gente. Así que tengamos claro que a la hora de crear un contenido, pregúntate si esto que yo voy a grabar a alguien le interesa. ¿Puede despertar la atención de alguien frente al contenido que ya hay sobre eso? Sí, no, ¿cómo sería? Mejóralo
búscale la vuelta, pregunta y tíralo. Ya, pero preocúpate porque a la gente le interese. Porque estamos invirtiendo un tiempo, un esfuerzo, un dinero en producir algo y no lo vamos a hacer para que no nos escuche nadie. Esa es la verdad. O sea, por más que haya alguien que diga que no, a mí no me importa que me escuchen o no me escuchen. Claro que te importa que te escuchen. Y claro que miras las métricas. Claro que sí. Entonces, eso es algo que yo creo que también el próximo año podemos seguir afianzando. Nada, yo contentísimo, agradecerte por haber escuchado este podcast durante este año. Espero que te puedas unir a Sasuki Network y devolver valor y que sigamos creciendo juntos. Y nos encontramos en espodcast.net, la red social de los podcasters en habla hispana. Nada más desearte un feliz cierre de año, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio y nuevo año. Chao.